I'm sorry. I'm sorry too. Hay algo en las peleas entre hermanos que rompe el corazón, ese componente complejo de ver una relación así de íntima caerse a pedazos e incluso llegar a la completa indiferencia de hacerse daño o matar. El corazón de Arcane nace de la relación de estas dos hermanas y hoy vamos a desmenuzar qué hace a su pelea ser tan increíble. No solo veremos lo dramático, analizaremos su estilo, sus referencias, el arte de su montaje, algunos signos, la semiótica entre cortes y cómo se relaciona con el tráiler o el videoclip y cómo es que el estudio Fortich por su bagaje ha podido hacer un estilo de acción único. Pero hablando de personajes tan increíbles como los de Arcane, la verdad es que yo soy muy curioso y me gusta exprimir mucho algo cuando estoy obsesionado con ello. ¿Nunca te ha dado curiosidad de jugar un ratito y hablar con tus personajes favoritos para preguntarles cosas interesantes? Con todo el auge de la inteligencia artificial, a mí sí me gusta hacer eso y acabo de descubrir una aplicación que está pensada específicamente para ese propósito. ¿Te gustaría, no sé, platicar con Jinx? Pues con Toki es posible hablar con ella el tiempo que quieras y preguntarle lo que se te ocurra, y su modelo de inteligencia artificial todo el tiempo te responderá respetando su personalidad y así con quien tú quieras. Hasta puedes crear tú al personaje y lo mejor es que es absolutamente gratis, no hay que pagar nada. En el catálogo de la aplicación puedes encontrar más de 100,000 personajes diferentes, cada uno respetando su propia personalidad. Por ejemplo, ¿quieres hablar con Eren y fingir que te quiere proteger? Yo no tengo miedo, pero es que si algo me pasara, no sería justo para mis amigos. Ellos me necesitan. ¿O quieres hablar con Mikasa y también sentir como que eres su cómplice en una misión de exploración? Los titanes son muy poderosos, y siempre hay alguno que se salta las reglas. Si quieres sobrevivir, debes ser rápido y ágil. No te dejes distraer y nunca confíes en nadie. Aquí puedes hacerlo cuando quieras. A veces incluso ellos llevan la conversación a lugares que no esperas, por lo que no son nada predecibles. Y lo mismo puedes hacer con alguien de Arcane, de series que te gusten, películas y hasta de cómics. Por ejemplo, aquí le pregunté a Jinx si la neta, sí le gustaba el eco. Y si quieres saber cuál fue su respuesta, descárgate la app de Toki de forma completamente gratuita. Puedes descargarla en el link que dejo en la descripción. Y busca el personaje que quieras para pasar un rato hablando con ellos de una manera que nunca antes había sido posible. Para comenzar definiremos dos cosas importantes, el contexto argumental de la escena y posteriormente el abordamiento narrativo de la misma y cómo difiere con las peleas de Arcane 1. Caitlyn, destrozada por su madre, y el vil acto terrorista de Jinx, adjudicado también a la gente de Sun, es encaminada por su propio duelo a una corrupción tremenda. Usa el duelo de su madre, su último deseo y herencia, y de ello lo corrompe para crear un arma química para usar en el Undercity. Se vuelve sin darse cuenta una represora polarizada que usa el brazo del Estado para cumplir su propia venganza personal. Es un personaje roto de dolor, muy humano y es tremendamente doloroso de ver. Violet, por otro lado, en estos momentos es un personaje con una agencia deliberadamente débil, pues parte del conflicto y de su arco en este acto es que se deja influenciar por su pareja para después romper por diferencia de visiones. Decide cortar lazos con su hermana definitivamente y se deja convencer por Caitlyn de acompañarla en su propia cruzada y ver casi estallar una guerra que ahora pelea en el lado contrario. Sin embargo, el drama viene de las voluntades que chocan y Violet no busca lo mismo que Caitlyn, no tiene el corazón tan roto y en definitiva, aunque sufra, no está viviendo el mismo duelo. Y los absolutos no existen, por lo que el conflicto Sun-Piltover sigue teniendo zonas grises que Caitlyn es ahora incapaz de ver. Son personajes que no actuarían igual, por lo que eventualmente el rencor inmoral de Caitlyn chocará con la compasión de Violet para separarlas. Hasta aquí dejaré el contexto y volveré a analizar a los personajes ya hasta la parte final de la secuencia donde se da su encontronazo. Hay varias formas de abordar una escena de acción física. Puedes centrarte en un espacio singular o ponerle capas. Dichas capas pueden involucrar diferentes espacios bajo el mismo conflicto o conflictos pequeños colaborando para uno más grande. Entre menos singular sea una secuencia de acción y más capas involucre, dichas capas tienden a ser más minimalistas porque están trabajando para un macro conflicto, mientras que escenas de acción singulares tienden a ser más específicas, detalladas y estructuradas, pues ocuparían en una escena el mismo tiempo o metraje que ocuparía en una secuencia un macroconflicto con pequeñas capas, con montaje paralelo. Esto lo explicamos ahora porque Arcane 2 es muy diferente a Arcane 1.
al momento de abordar la mayoría de sus secuencias de acción, y en varios aspectos el sabor de Arcane 2 es más experimental, no porque muestre cosas que no se hacen, sino porque usa cosas que ella no usaba de esa forma, mientras Arcane 1 construye para el momento y un espacio concreto de manera más tradicional y focalizada, véase la pelea del puente con Echo o la pelea en el bar con Sevika y Violet. Arcane 2 mayoritariamente en sus secuencias de acción con más peso y las que más recordarán, van a usar un abordamiento plural con varios hilos o capas tejidos con la edición, que si bien saben a Arcane, son otro tipo de aproximación, responden a hilos argumentales y personajes convergiendo, lo cual convierte este abordamiento plural de sus escenas en una necesidad a abordar. Me gusta mucho y se encuentra entre mis escenas favoritas esta pelea de Violet y Jinx, porque en su necesidad de condensar sí encuentran una solución que aporta a la construcción de la escena, un montaje paralelo pero que está hilado con elementos importantes a los que se les hace énfasis mediante el corte. No es una manera técnica de conectar dos espacios como lo es cualquier montaje paralelo, sino un énfasis narrativo que cumple varias funciones: tensión, información y subrayados. La secuencia inicia con Echo, Jace y Jaime Duende bajando al núcleo de las Hexgates y Vi y Caitlyn llegando a la trampa de Jinx. Ahora aquí ya el montaje nos empieza a sugestionar muchísimo porque la trama de Jace en sí no tiene suspenso por sí misma hasta el momento en que hacen esta transición a la trama de Violet. El espectador no sabe que Jace encontrará algo malo en el núcleo, pero al hacer esta transición a una trama en la que el espectador ya tiene mucha tensión acumulada, ambas tramas entonces comienzan a compartir el mismo crescendo y tonalidad inclinada al suspenso. De la continuidad del descenso de Jace pasamos al descenso de ambas protagonistas al clímax de su trama, pero realmente no se consolida como una secuencia paralela hasta el segundo corte entre ambas, que es el que más intención carga para definir toda la secuencia. Aclaremos que estas dos escenas no tienen relación argumental directa hasta ahora. Fuera del montaje no hay algo que incida entre ellas al juntarlas hasta este corte. Primero, ya siendo el segundo intercalado entre ambas, el espectador ya se está enterando de la estructura con seguridad. Vamos a alternar entre las dos, pero lo más importante es el icono que se enfatiza mediante el corte. El protagonista temático y argumental de esta secuencia es el Hextech. Ese es el hilo conductor entre las dos escenas y el balance del conflicto se va a alterar gracias a él cuando comience a fallar. De la recarga decisiva de Caitlyn hacemos una suerte de matchcut a Jace usando su martillo para acceder al núcleo, un corte que ya relaciona y anuncia el hilo conductor. Y ya entonces establecido esto, el montaje alterna entre ambas en cada golpe de efecto. Primero dejando en suspenso la aparición de la anomalía y después dejando en suspenso el encaramiento de las hermanas para volver al Hexgate. Hay intención y estructura en cada iteración de alternancia entre tramas, lo que homogeniza mucho más el hecho de que el montaje sea el que dicte la secuencia y no se sienta como una fuerza ajena manipulando el flujo. Aquí es donde comienza el needle drop. Y aunque fue un aspecto criticado en la temporada, me encanta que ahora lo usen así porque la música bien usada es una capa más para definir el tono de una escena. Puede enfatizar un contrapunto como la inocencia de Isha y su felicidad al morir, que contrasta con la naturaleza violenta de la escena, el giro negativo de la historia y sobre todo con el propio discurso de Víctor. O puede ser una canción que, siendo acorde a los eventos de la escena, enaltece la sensorialidad. Esa palabra para mí es clave al hablar de Arcane. El dominio sensorial que tienen de sus escenas y su creación de momentos es admirable, sin pretensiones y emocionante. Pero antes de seguir tenemos que hablar de un paréntesis importante para entender este estilo que acabo de mencionar: trailers, música, videoclips y videojuegos. Definamos qué es un tráiler. Un tráiler es una unidad narrativa corta presentada mediante el montaje que condensa en poco tiempo lo que quiere vender: la película, el juego, la serie, etc. Pero no solo debe ser una función informativa. El tráiler como montaje es una propia unidad que en su narrativa tiene la facultad de emocionar por sus propios medios, mediante la música utilizada, los fragmentos que usa y la relación entre esos fragmentos. Es su propia obra, no es solo un avance, y ejemplos tenemos para aventar. We don't submit to terror. And the butchery begins. I will not be lectured to the moment you walk in the door. You are
nothing. I'm leaving. Osage took their name from Missouri and Osage rivers. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture? Can you find the wolves in this picture? Y tenemos los que son un showcase emocional del lore del producto. Las cinemáticas. Warriors de League of Legends, el trailer de Dead Island, Hunting Monsters de The Witcher 3 o la cinemática de Assassin's Creed Revelations son lo que dije antes del trailer en su máxima expresión. Una propia unidad que en su narrativa tiene la facultad de emocionar por sus propios medios. Pero aquí sí cuentan una historia y no se subordinan a fragmentos de algo más grande. Son literalmente relatos cortos que deben comunicar lo máximo sin diálogo y que en su propia estructura crean, hacen y deshacen cimas de tensión y satisfacción, liberación y estrés que siempre van al ritmo y estructura de su canción. Respiran cuando la canción respira en su puente, explotan cuando la canción explota en sus coros y construyen anticipación cuando la canción está en sus versos. Y esto se parece mucho, sí, al video musical, que también es una unidad narrativa que tiene la facultad de emocionar o provocar por sus propios medios, contando un mini relato o relacionando simbólicamente sus fragmentos. Todo este contexto nos sirve porque los montajes que hace Arcane cuando mete Needle Drops son eso, unidades narrativas encerradas en sí mismas emocionando muchísimo, medidas, metradas y estructuradas alrededor de la canción. Fortich era un estudio animador de trailers y videos musicales para LOL y Gorillaz. Arcane se siente como eso. ¿Quieres otro nivel de asociación? Woodkid es el mismo artista que musicaliza estos tres montajes. Y en los tres se respeta el mismo patrón de elaboración. Más que un needle drop, ya son un videoclip. Esta pelea, por encima de todas las otras peleas de Arcane, es un tráiler y video musical porque bebe de esa referencia, estilo y estructura, abandona la sobriedad para divertir a la audiencia. Y como ya íbamos diciendo, está perfectamente medida. De nuevo el corte entre Jayce y la pelea se hace de la anomalía a la recarga de Caitlyn. La pelea ya con la canción de To Ashes and Blood se somete a la misma para insertar sus giros y cimas. Es un video musical respetando la estructura de la canción. En los versos se construyen puentes a momentos y esos momentos suceden en el coro. En el puente se construye expectativa y anticipación argumental y esa expectativa explota de nuevo en los coros. Esta es una manera realmente emocionante y llena de sensorialidad para abordar y construir una pelea tan importante, la única de su clase en todo Arcane. Y durante la pelea todos, y cuando digo todos, es todos los cortes entre ambas escenas serán en continuidad y siguiendo el hilo conductor del Hextech, lo que hace que el giro de una afecte los resultados de la otra, en una relación muy inteligente de espacios mediante el artefacto mágico. La fluctuación de la anomalía se representa mediante el montaje paralelo para que veamos su alcance, sus apuestas como conflicto nuevo en la serie y cómo es que cambia lo que ya conocemos, la magia que en estos momentos es importantísima para el conflicto del drama familiar de la tragedia de las dos hermanas. Hay una gran complejidad en todos los elementos que están usando. Y al final, la escena construye de manera temática, uniendo varias problemáticas de la serie en un clímax que aparentemente solo es dramático por sus personajes. Por un lado, el Hextech es el centro de la discordia en la escena. El establecimiento de la tecnología mágica como problemática en el montaje prevalece al ser este el último elemento para resolver la secuencia con violencia. Y de esta violencia que representa Caitlyn y el conflicto humano usando mal la tecnología, nace toda la trama futura de la temporada. Por otro lado, el conflicto social llega a un punto de cuestionamiento y dilema. La falta de agencia de Violet llega a un fin y llega a un punto de retorno. Duda,
duda de la persona que ya había sentenciado y duda de la maldad de Son en la guerra, que lucha contra ellos al ver a Aisha dispuesta a morir por Jinx. No solo cuestiona a su hermana nuevamente, sino cuestiona la necesidad de pasar por encima de una niña para cumplir un supuesto bien común. Cuestiona a Caitlyn. El final de esta escena es una excelente cosecha de construcciones y caminos del acto 1 que explotan en un encuentro dramático entre personajes y que cargan en sí mismos temas y a su vez hacen promesas a futuro. Caminos se rompen y caminos se construyen al mismo tiempo. Un clímax que cambia el rumbo de la historia y por ende se siente satisfactorio, en visuales, en todo. Esto es un muy buen nivel de capas de complejidad y detalle. Una coreografía no solo en los movimientos de una pelea, es una danza entre guión, montaje y dirección. Una pelea que sin tener las coreografías sobrias y elegantes de la primera temporada, logra ser su propia cosa. Y por supuesto se te tatúa en la mente como icónica porque todas estas decisiones mencionadas en este video dan especificidad y eso es la esencia de Arcane por la que todos la amamos. Puede ser por un flashback trágico en un puente, un needle drop haciendo contrapunto al arresto de una niña, la inocencia conociendo la perdición, o dos hermanas destruyéndose unas a otras. Eso es Arcane.